So that's, I mean, that is one of the probably the best examples of in Mexico when something that we've asked of the local team, and they've delivered in a big way. Y eso es lo que dice, que básicamente eso es lo interesante de México, que a final de cuentas cuando solicitan algo, pues efectivamente llegan, ¿no? O sea, I mean, there's another good example of the guys helping out. Ahí están, en este caso, parte del crew mexicano ayudando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con los garrafones, en donde ahí es donde lo que les digo de nuevo, que todos cuentan. O sea, en un crew no hay nadie, o sea, obviamente el director, claro que obviamente tiene una jerarquía más alta en términos de que es el director, pero de nuevo es tan importante él como la persona que nos va a barrer el set, o la persona que nos va a dar de comer, o la persona que está cuidando la locación. Todos son importantes porque todos están realizando algo importante. Entonces, era lo que les decía de agradecerlo, ¿no? Al principio, ¿no? Llevar los garrafones, eso, wow, eso es gracias, ¿no? O sea, me estás llevando el agua que va a hacer que estos muchachos no se nos deshidraten. Imagínense en el desierto, por ejemplo, no quiero que alguien, un extranjero como productor o First AD, no quiero que obviamente se vaya a insolar o que le vaya a suceder algo, ¿no? Entonces, por eso, de nuevo, pues gracias a los muchachos, ¿no? I was saying about the importance in this case that us as First AD or as a producer, obviously we thank everybody, no, and it's as important the person, you as a DP, as those guys who carry the the big bottles, you know, because if it wouldn't be for them, you might get dehydrated or stuff like that. And obviously, as a producer, I don't want you as a person from another country, you know, come here and get sick or something like that, you know. And yeah, absolutely, yeah. I mean, especially us, because we do forget to do that. We're from rainy London, and we're not used to working in hot deserts or, you know, humid jungles. So we will just carry on thinking this is great. So you do need that local advice of someone to go, you need to stop and drink, or you need to eat, and that sort of thing. Yeah, so that's obviously very important for what we do. Well, exacto, y eso, fíjense, esto es bien importante, ¿no? Esto que acaba de decir, porque efectivamente ellos están concentrados, de nuevo lo de la concentración, o sea, él acaba de decir que muchas veces tan concentrado en lo que está haciendo, que efectivamente si alguien local no viene y le dice, por favor, ponte a tomar agua, no, para que no te me vayas a deshidratar, es súper importante porque él dice, yo viniendo de Londres, no, pues obviamente no estamos acostumbrados ni al calor que se vive en la jungla acá, ni el calor en el desierto, ¿no? Entonces, sí, es muy importante este tema que está hablando James. Yeah, we don't have any deserts in London. No tenemos desiertos en Londres. James, another question. Right now, with this situation with the COVID, I believe you're thinking in the reactivation of your industry, like everybody in the world. So, what things are talking in UK about the protocols for the next productions? Yeah, this is it's very. Sorry, do you need to translate that, Danny? Yeah, sorry. Que en este caso la pregunta es, en Londres, ¿qué es lo que ustedes, los profesionales, están platicando con respecto a lo que sería el regreso de actividades a filmar? So this is very. This is like just coming in today, really. It's very, very fresh news, but it. Essentially, they have suggested that we can go back to film production as long as it meets the requirements of the what we're calling social distancing and that sort of thing. If that's all in place, then that's okay. So things like the keeping like a 2-meter distance from people, the correct sort of protective clothing, and that sort of thing. But I guess it's a tricky thing to figure out at the moment for that. So people are trying to put these protocols together, but
I'm presuming it's obviously very new, so I don't know, but I'm guessing it's going to be very tricky just because maintaining that sort of social distancing in that environment, as we know from working in film crews, is very difficult. So that's kind of what's being figured out at the moment. Is sort of if there is a solution, then we're all good to keep going. But at the moment, it's tricky to figure out what solution that is. Okay. Bueno, pues algo interesante es que justo esas son noticias frescas que decidieron hoy con la intención de ya empezar a implementar el regreso a las filmaciones, tomando en cuenta todas las regulaciones que deben de tener para no obtener contagios, distancia, pero como decía él y como decía yo hace ratito y comentábamos, es muy complejo, obviamente, en nuestra industria, ¿no? Mantener esa distancia. Es muy difícil, que dice que a final de cuentas obviamente será incierto, ¿no? ¿Cuál será el camino, ¿no? Primero tendrían que empezar a hacer pues, estas pruebas, ¿no? Y a ver qué sucede, ¿no? Si sí se puede empezar a trabajar así o no, o tendrían que regresar, pues, ¿no? Pero que es muy alentador, hablando personalmente, es muy alentador que alguien como él en Londres ahorita justo estén diciendo lo que tú decías al inicio, Rodolfo, que es empezar a tratar de tener ya actividad de filmaciones, ¿no? Porque pues desgraciadamente nuestra industria se paró, que es como lo ven ahorita con James, que es lo que les digo, o sea, es un profesional que, pues, véanlo, ¿no? Afortunadamente para nosotros, ¿no? Ya son las 2:30 de la mañana para él, pero afortunadamente él está aquí, ¿no? Con nosotros, brindándonos su tiempo. Y pues de nuevo, eso a mí se me hace increíble, pero lo interesante es que estamos exactamente pensando lo mismo y que las industrias, los encargados de las industrias allá, así como tú, Rodolfo, están justo ahí en el de que podamos regresar a trabajar. Y finalmente yo creo, Dani, James, creo que somos muy importantes. O sea, lo que estamos viviendo actualmente es muy importante que sigamos pensando en construir puentes, ¿no? Creo que esta pandemia nos va a dejar muchas enseñanzas y yo creo que podemos encontrar un camino adecuado para reactivar nuestras industrias. No importa si estás en Londres, no importa si estás en Estados Unidos, en México, en cualquier otra ciudad de la República o del mundo, pero creo que vamos a encontrar el camino para hacer alianzas. Uno de los temas que, por ejemplo, hoy estábamos platicando, de repente el documental creo que tiene muchas posibilidades para reactivarse, ¿no? Sí, tal cual, porque son pequeños crews, ¿no? Exacto. Son crews más pequeños, ¿no? Entonces, pero de repente es la cuestión, ¿qué pasa con la ficción? ¿Qué pasa con, por ejemplo, estábamos viendo hoy soluciones muy interesantes donde en películas los actores se aíslan por un tiempo? ¿Por qué? Pues porque ahí puede haber una escena de un beso, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes estar seguro de que la persona no esté contagiada? Entonces, se pone en cuarentena el actor por un tiempo, es lo que están haciendo en ficción, para poder después interactuar y tener la garantía de que no existe la enfermedad. En fin, exactamente. Hay cosas que vamos a estar compartiendo, pero bueno, retomando un poco el tema, me gustaría conocer un poco de los dos, tanto tú, Dani, como James, ¿cómo ha sido la relación colaborativa de ustedes dos? Okay, well, in this case, he is basically asking the both of us how our relationship works, you know, in terms of work, you know, which is very interesting, you know. In this case, obviously, about what you're trying to accomplish, you know, and as a DP, as the responsible of having the shot, you know, but in this case, us as being from other country, the country that you're visiting, you know, and how this relationship works. Yeah. I mean, well, it's one of those things. I think when you come into a different country, like me coming into Mexico, you probably you can get excited, you can get carried away because you're in a new place and you're seeing lots of new things for the first time. And so there's a slight,
you almost sometimes need reminding. You need that kind of things like permissions or safety or that kind of thing. So it's always good to have someone like Danny to be there to kind of make sure it's safe to do that, or check it's safe, or check we've got permission to go film that thing or whatever. So and that's always a good thing. And Danny's always, whenever we've worked with you, Danny, it's always been I guess I don't really have to think about it too much because you're already thinking about it, if that makes sense. So it's kind of, you're almost kind of looking what I'm trying to do and then kind of taking care of the side of it that I don't necessarily have the ability to take care of. I know. Ok, bueno, miren, esta parte está increíble, pues, ¿no? Porque ellos, obviamente, cuando viajan a otro país, ¿no? Pues obviamente van muy emocionados, pues porque estén llegando a otro país, están conociendo palabras nuevas, están conociendo lugares nuevos y todo, pero a final de cuentas, obviamente aprecian mucho a personas como yo que les estamos constantemente recordando, ¿no? Que están en otro lugar y que tienen que tener, obviamente, ciertas... tomar obviamente ciertas cosas o ciertas precauciones, pues, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, en términos de health and safety, que era lo que decía él, ellos no pueden salir obviamente del hotel, ¿no? Yo, de hecho, el año pasado, generé un protocolo de seguridad, en este caso para Netflix y para Discovery, porque estábamos filmando y tuvimos ahí un atentado con uno de los fotógrafos, justo. Afortunadamente no pasó nada, pero en ese momento, pues de nuevo actué de la mejor manera y no pasó nada, pues, ¿no? Y como decía ahorita él al final, este rollo de que, pues, al final de cuentas, al tener a alguien como yo, pues obviamente era muy fácil porque ya yo sabía de antemano qué es lo que él estaba pensando. Y ahí es donde, pues sí, efectivamente, todos estos años, ahora sí que 30 años de carrera, de empezar desde Guadalajara a cómo se dobla un cable hasta estos momentos, es efectivamente lo que ha hecho que ya cuando trabajo con personalidades como él, como James o como quien sea, ya estoy efectivamente un paso adelante, ¿no? Porque pues ya tengo años de experiencia, pues, ¿no? Pero es de nuevo muy agradable y qué chido como evidencia escucharlo de viva voz de él, ¿no? Entonces, yeah. I guess the other thing as well to that, Danny, is the creative side of it is kind of bringing you in on that as well, because I will, you know, be thinking I need to get a shot of this or I need to go and film this, but I don't know where that's possible. You know, I don't know the area, so I kind of look to you to say, well, with suggestions of where we can go do that, or you know, different places that will look good for it. Sí, esa es otra parte importante, porque también justo en el documental, como ahorita decías, Rodolfo, pues efectivamente no hay como un guión, o sea, no es como este rollo de hacer una película en donde ya sabes exactamente qué, a qué hora y todo lo dejas situado a esa hora, ¿no? Acá en el documental no, entonces de nuevo ya este tipo de producciones donde tienen un alto nivel de estética o cuestiones así como estas series, ¿no? De televisión, pues efectivamente el rollo, como él decía ahorita, de que cuando estás ahí, ahora ya estoy pensando como director de fotografía en que me gustaría ver esta toma vista desde tal lado o me gustaría ampliar con algo que se vea de esta manera y entonces en ese momento ya empezar a trabajar de solucionar a dónde ir o cómo conseguir, ¿no? Que funcione esto que está buscando él. Y ahí es donde, pues bueno, la labor que hemos hecho nosotros, pues es justo eso, ¿no? De poderle brindar a Inglaterra esta seguridad de que van a venir a trabajar con profesionales que les van a sacar la chamba sí o sí. Ahora sí que eso fue lo primero que me enseñaron a mí desde chico, el no existe, el no hay, el no se puede. Son como esas dos frases vitales donde ni modo, no hay escapatoria, ¿no? I'm saying that here in Mexico, the first thing that they taught me is there is no you can and there is no there is. Yeah. I mean, it has to be available. So in order to that's how I
I was raised up, and at the end, it's very gratifying for me to listen to you saying this. You know, that all the help that we have been. You know, and, yeah, absolutely, yeah. But it's lo difícil lo resolvemos inmediatamente. Lo imposible nos tardamos un poquito. ¿No? the difficult, it takes us a little. Difficult, we can manage it at that point. And the impossible. The impossible is going to take us just a little bit. A little bit more time, but we're going to make it happen. Yeah, definitely, yeah. Aprovecho el momento para invitarlos, ya empiezan las preguntas, para que todos los que nos están acompañando, pues por supuesto se animen a preguntar, tanto para Dani como para James. Estamos listos y dispuestos. Aprovecho una pregunta que se me hace interesante que está haciendo Carolina Martínez y obviamente va un poco asociada sobre los protocolos. Carolina nos pregunta que si saben, por supuesto que sabemos, si en Jalisco podrán o tendremos restricciones para filmar en estos meses, no nada más en Jalisco, Carolina. Actualmente en toda la República y principalmente en el mundo tenemos la restricción de las filmaciones. Sí hemos tenido muchísimos llamados de diferentes productores, de scouters y fixers y demás, para gerentes, productores y demás, para ver cuándo se va a aperturar esto. Y créanos, estamos trabajando en conjunto con diferentes asociaciones, trabajando por supuesto de la mano del gobierno de Jalisco, también para encontrar el momento más apropiado donde no tengamos ningún tipo de problema de salud. Hago el hincapié, por supuesto, las televisoras, los mecanismos que nos mantienen informados siguen trabajando, pero sí, efectivamente una producción, y ellos mismos, las televisoras están trabajando todavía con mayor restricciones, ¿no? Y con todos los cuidados, pero efectivamente cualquier tipo de producción audiovisual, sea un cortometraje, un largometraje, publicidad, requiere a veces de más personas. Por eso estamos trabajando aquí en la comisión para tener los protocolos adecuados de salubridad, que muy pronto los daremos a conocer. Estamos haciendo esta sinergia no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional y por supuesto con América Latina. Así que nuevamente los invito a que se animen a preguntarnos, tanto para Dani como para James. Buenísimo. Pues sí, digo, aprovechen ahorita que nos tienen aquí, por favor, que pregunten todo. He was saying about, well, all that they are doing to that we get back to work, you know, here in Mexico. And because we are basically as you are guys over there, you know, I mean, everybody's in lockdown right now. Yeah. Todos están encerrados, ¿no? Entonces, sí, de nuevo, ¿no? Para Carolina, pues efectivamente es muy complejo. Todo el mundo quisiéramos estar filmando, créemelo. ¿No? Yo en lo personal traía ya 3 proyectos con Inglaterra para desarrollar este año, para filmar, ¿no? Tal cual este año. Otros 2 con Hollywood, nos íbamos a ir a Colombia y a Perú. Y pues obviamente detenidos, ¿no? Iba a filmar mi cortometraje y obviamente también. Oye, que ahorita tenemos tal vez el ambiente idóneo, con ese sentido apocalíptico, ¿no? Ajá, ya sé. You know, tú sí sabes, ¿no? A lo que nos referimos, ¿no? ¿No? Con estas calles solas, claro que obviamente en mi mente me encantaría estar allá afuera, ¿no? Ya filmando zombies, ¿no? Pero y otras cosas, pero bueno, es un hecho que este virus existe, está ahí. Ahorita estoy colaborando con otra casa productora de Londres, consiguiendo doctores y enfermeros que estén en contacto con COVID. Si hay alguien que conoce a alguien, ¿no? Que en estos momentos nos está escuchando, por favor, estamos buscando personas, ¿no? Que tengan, para que nos cuenten su historia. Yo de ahí lo que hago es ya dependiendo de quiénes sean y del contacto que hayan tenido o su labor que estén teniendo, yo paso la información a Londres y ya de ahí ya nos dan el seguimiento, pues, ¿no? Pero he contactado a ahorita personas a nivel América, en Estados Unidos también, y sí, desgraciadamente hay muchas personas que lo están pasando muy mal, y en estos momentos, digo yo de manera personal, los héroes de todo esto son efectivamente todo el staff médico, doctores y enfermeros, los cuales
están arriesgando su vida en este momento por nosotros y por las personas que ya están en estos momentos mal. Entonces, hay que pensarlo y hay que agradecerlo muchísimo, pues, ¿no? Entonces, por eso también agradecerles a ustedes, las entidades, ¿no? Que efectivamente cuiden de nosotros, ¿no? Que cuando esa decisión venga, pues sea efectivamente porque tal vez, de nuevo, mientras no haya una cura, todos seguimos en riesgo. Así de sencillo, ¿no? Exacto. Entonces, pero a final de cuentas, tratando de hacer los protocolos adecuados, pues qué bueno que pudiéramos entonces ya volver a la actividad, ¿no? De poder empezar a filmar y todo eso. Y estoy seguro que se va a poder, o sea, a final de cuentas, de nuevo, o sea, en términos de producción somos los primeros que vamos a poder hacer lo que sea necesario para que podamos salir de nuevo a filmar, ¿no? A la Michael Crichton, recordando a Steven Spielberg en Jurassic Park, Nature finds a way. Así que vamos a encontrar la manera, por supuesto. Exacto. Y algo que me gustaría preguntarle a los dos, mientras esperamos las preguntas de todos, es ¿cuál ha sido el reto más grande en sus carreras profesionales? Okay, in this case, the question is, which one would be your most challenge that you have had or through your career? Which one had been? Good question. I think maybe it would have been. Hang on, let me have a little think. I'm just looking over which ones I did. I think probably the shoot we did with Bear Grylls in 2014. Yeah, it was the trickiest. We were in Chiapas, right? In the jungle. Yeah. And we just had kind of every weather you can imagine. Yeah, we got 3 hurricanes at the same time. We were going into a sinkhole, and this sinkhole turned out that the old side of the sinkhole it was already down because of a lining, and turned out that on the next day, that night there were earthquakes. And we were expecting a lightning storm on the next day. And wow, well, I'm going to say this. We had illnesses in the crew as well. We had some people that got really sick, which had to go home. Yeah, that was probably the most challenging, just mainly because of the environments. Yeah, I know. Yeah, en este caso, bueno, I will say I was gonna say exactly the same thing. Yeah, because I was telling them that I got as a first ID, but as a spare first ID, because the first ID who was the first ID, they sent them back home. So I got there on a day just before we start almost shooting the first app. So it was very crazy, and we were a lot of people as well, you know. And sí, que bueno, que para los dos, esto es muy interesante, porque para los dos efectivamente la producción en la que estuvimos con Bear Grylls en Chiapas en el 2014 ha sido la más compleja justo para los dos, porque para él en términos de ambiente, por esto que decíamos de que ellos son de Londres y se vinieron a Chiapas, ¿no? Entonces estábamos en medio de 3 huracanes, llovía todos los días estábamos empapados, caminábamos kilómetros para llegar a los campamentos. O sea, fue una producción muy, muy demandante, muy, muy difícil físicamente. Serpientes todos los días, personas efectivamente se enfermaron, ¿no? Terminaron en el hospital. Fue una producción muy, muy larga porque eran 3 episodios, entonces fueron en total. How many days we were there? I think it's about 2 weeks, right? No. Well, for you. Yeah, well, for you. Yeah, no, it was 25 days. You were 24, 25 days because it
it was a 3-day shooting plus 7-day, 6 days recce, blah blah blah. Right, yeah. Yeah. So it was goodness, you know. And on the last one, the one that we did, oh my God, ¿cómo se llama? En Chiapas, el Cañón del Sumidero. Entonces, en el Cañón del Sumidero, que fue ya la última producción, ahí Bear Grylls llegó un helicóptero, llegó una lancha, entonces teníamos equipo, o sea, nos estaba asistiendo vialidad, o sea, policía, todo mundo. En total éramos un crew de 72 personas. Entonces, ex-fuerzas especiales, ellos son de ex-fuerzas especiales casi todos. Entonces, de nuevo, como First AD, imagínense ahí tal cual en donde me metieron, pues, ¿no? Pero sí ha sido de las producciones más demandantes, más complejas, y resulta que para ellos también, ¿no? Porque de nuevo, todo esto, la anécdota es que el episodio 2 nos íbamos a meter en un sinkhole, que sería como un cenote, pero que en el fondo no tiene agua, sino que tiene tierra. Este cenote nos íbamos a meter porque justo allá abajo había una cueva que en su momento había tenido 12 metros de entrada, de altura, ¿no? Pero por un derrumbe de una de las laderas de este sinkhole, ya se había tapado parte de la cueva y de la entrada, y ya solamente había una entrada de 3 metros. Bueno, resulta que esa noche, cuando llegamos al campamento, al hotel, esa noche sí dormimos en el hotel, al siguiente día nos teníamos que trasladar al sinkhole, pero esa noche empezó a haber terremotos. ¿No? Entonces, y además, por lo que había huracanes, 3, al siguiente día estaba pronosticado una tormenta de rayos. Entonces, en ese momento, el productor ejecutivo, que era Tom Sheehan, ¿no? El productor ejecutivo, he was executive producer, él tal cual me dijo, necesito que encuentren un experto para poderle preguntar sobre las condiciones de mañana, si es bueno o no entrar mañana ahí. Yo en ese momento acababa de trabajar con geólogos por otro proyecto, y entonces le hablé y tuvimos una junta de horas, tal cual, ¿no? Con todo el equipo, el Health and Safety y todos, y al final él decía que lo más recomendable, a menos de que estuviéramos locos, era que entráramos ahí, porque de acuerdo a las propiedades, encontramos las propiedades de la tierra, del sinkhole, ¿no? Hicimos toda esa investigación, y estoy hablando de horas, o sea, estoy hablando de que esto sucedió en horas. O sea, conseguimos la información geológica del lugar, la tierra y todo, para mandarle la información al geólogo, y que el geólogo nos dijera que había componentes dentro de la tierra, que eso era lo que era atrayente de rayos. Entonces, por eso es que había caído un rayo y se había deslavado y se había caído esa ladera. Entonces, por eso decía, pues a menos que estén locos, yo les digo que obviamente no se metan, ¿no? Entonces, ya al final, la junta y la decisión por parte de Tom Sheehan, al final lo que dijo es, bueno, yo lo único, ok, lo entiendo todo, pero al final de cuentas, ¿a qué venimos? ¿Qué programa estamos haciendo? Bear Grylls, ¿no? Entonces, mi decisión es que vamos para adentro. En ese momento, el Health and Safety, ¿no? Que era Stani, ¿no? Y bueno, directores de fotografía y todo dijeron, pues va, pero no, yo como First AD es de nuevo, ok, pero ahí sí ya como es una decisión ejecutiva, ahí ya todo el peso cae sobre la decisión ejecutiva. A que si hubiera caído un rayo, alguien nos sucede algo o lo que sea, pues hubiesen tenido que pagar lo que sea para que, pues obviamente todo hubiese salido a flote, o si nos hubiese pasado un accidente, pues obviamente pagar lo que hubiese tenido que haberse pagado o lo que sea, pues obviamente todas estas producciones tienen seguro de vida, firmas todo, tienes que estar, tú como persona tienes que antes haber sido checado por un médico. Yo constantemente,
por justo como sé esas cosas para trabajar con extranjeros, es tener tu carta médica, que estás bien de salud, que no tienes nada de cosas, porque eso lo tienes que presentar al momento del seguro, de que te manda la compañía de internacional el documento donde dice que efectivamente estoy bien de salud, ¿no? Y para que ellos dicen, pues en el momento de que estabas bien efectivamente de salud, en el momento que entraste a la producción, ¿no? Si a lo de la hora me da algo que efectivamente yo había ocultado y me enfermo, ¿no? En ese momento, pues ya dicen ellos, oye, pues no fuiste justo y eso ya no te lo cubre, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Entonces, por eso siempre decir la verdad. Eso es bien importante también en este medio y más trabajando con extranjeros, pues, ¿no? Pero bueno. Mira, aquí voy a ligar algunas de las preguntas que van con algunos comentarios. Voy a empezar con Jorge Zips Ewan y voy a conjuntar la pregunta con Gerardo Castillo, porque empezaron con problemas, tal vez problemas muy prácticos en rodaje, que de repente es, ¿qué pasa durante el rodaje si existe un conflicto entre el First ID y el director? Peligroso. Es peligroso. Donde de por medio está el tiempo de planeación y organización. ¿Qué sería lo más sensato? Y esta la ligo con la pregunta de Gerardo Castillo. ¿Y qué pasa cuando en un rodaje se vuelve pesado el trabajo de un DP y un First ID que incluso se vuelve insoportable? Yo creo que primero es conjuntar y encontrar la solución antes de que te den cuello, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? Digo, sí, para empezar, obviamente sí, porque de nuevo en esta posición, pues claro que obviamente el fotógrafo es más importante que el First AD, ¿no? Entonces, así para empezar, ¿no? Entonces, obviamente el director, pues claro que va a ser 1000 veces más importante que el First AD, ¿no? Entonces, sí, o sea, ahí es donde de nuevo este tema, lo que decía de esta labor de relaciones públicas, de obviamente de ser psicólogo, ¿no? Y todo eso, de nuevo es súper importante para llevar una buena relación. De nuevo, por eso el tema de platicar desde antes con tu director, tal vez a lo que se está refiriendo este Castillo, y que ojalá que no, es a que hubiese sido tal vez un rodaje, de nuevo, más bien de un comercial o de algo en donde tal cual te conoces casi el día del llamado, ¿no? Como First AD y que de nuevo casi ahí vas de nuevo capoteando todo. O sea, capoteando cómo es el director, ¿no? Cómo es el fotógrafo y cómo le gusta hacer, ¿no? Hay algunos que son unas súper divas, ¿no? Y entonces tienes que entender eso, ¿no? Hay otros que son súper relajados. Hay otros que son unos energúmenos, ¿no? Que tal cual tienen una personalidad tan fuerte que de nuevo, pues así son. Y entonces todo eso lo tienes que saber sobrellevar para de nuevo mantener el orden y mantener la calma y mantener la buena vibra dentro de la producción. Pero para eso, ¿qué es lo que necesitas? Que de nuevo que todo el mundo esté concentrado, ¿no? Y que todo el mundo antes haya hecho su trabajo. Por eso la planeación es súper importante, Castillo. O sea, de nuevo, ahí el director, el First AD, claro que por eso lo que decía al principio, tiene que entender muy bien a su director y qué es lo que quiere y qué es lo que está buscando y qué es lo que quiere el director de fotografía y qué es lo que está buscando. La planeación es lo que siempre te va a llevar al éxito y que los roces de nuevo sean menos al momento del rodaje porque ya se conocen, ¿no? Y que entonces ya a lo mejor una sorpresa o de nuevo algo que en ese momento efectivamente sacó de casillas a varias personas, empezar de nuevo a tratar de ver cómo equilibrar eso, cómo subsanarlo efectivamente y que no siga adelante. Para esto, mi mejor consejo es platíquenlo. En cuanto suceda, en cuanto sea corte, en cuanto se terminó esa escena y sacarla como sea, si ya es tanto el caos en ese momento y es tanto la relación a que pudiera terminar en golpes o cosas así, paren y tal cual, llévense, váyanse ahora sí que a un lugar alejado en donde puedan platicar tan antisonante o tan alto como quieran en ese momento solucionarlo, pero solucionenlo, porque de nuevo eso es lo que va a hacer que todo siga adelante, porque si no lo solucionan en ese momento, efectivamente se puede convertir en una pesadilla. Y por otro lado, ya la relación con el DP, pues esa sí va a estar muy en pincitas,
¿Por qué? Pues porque de nuevo el fotógrafo, claro que lo que está cuidando es su estética y su cuadro, ¿no? Y lo que está contando la toma. Entonces, claro que en esos momentos lo que les decía de organizar lo mejor posible los tiempos con él para que de nuevo le puedas exigir con causa al momento de que va muy atrasado y que él lo tome justo con esa madurez. Esa es la otra, también ser maduros. O sea, algo importante de esta industria y de este trabajo es eso, es que de nuevo todos estamos buscando el mismo objetivo y todos somos un equipo. Y sí, todos podríamos ser genios, todos podríamos ser artistas, todos podríamos ser todo eso, que a final de cuentas el por qué trabajamos en esta industria. Pero a final de cuentas, por otro lado, es eso, es una industria y es un trabajo y cada quien tiene sus responsabilidades y cada quien tiene sus roles. Entonces, mientras todo eso se respete y se haga y se lleve de buena manera, créanme lo que van a trabajar increíblemente bien, ¿no? Entonces, James, ¿o hay muchísimas preguntas? Aquí tengo una pregunta para James. There are two questions, James. First, sorry, it's a lot of questions, so I forgot the name, but it's, do you want to go back to Mexico to work here in Mexico? Yes. Yeah, definitely. I would like to come back and maybe do kind of like film maybe something slightly different, something like maybe more like a drama in Mexico. I've done a lot of the I've seen a lot of like the jungles, the deserts, the mountains of Mexico, which is amazing. But I'd definitely like to come back and see more in the in that environment around a drama set or a feature film. That sounds amazing. Yeah, bueno, pues que básicamente lo que hice es que sí le encantaría regresar a México, ¿no? Que sí en estos momentos, después de haber ya conocido tantas junglas y desiertos y todos estos ambientes hermosos que tenemos aquí en México, pero le gustaría más bien regresar para hacer un drama, ¿no? Entonces... I think Mexico has really established itself now, like internationally, with sort of like those big name directors and DPs that kind of really sort of makes you want to come to Mexico and work there and Y que obviamente estos nombres, ¿no? Ya ahora de directores y de fotógrafos reconocidos a nivel mundial, pues claro que los hacen y los invitan a querer venir a México a trabajar con nosotros. Y eso está, de nuevo, increíble. Ahora ya saben por qué trabajo tanto con ellos. Por qué me gusta tanto trabajar con ellos y que vengan, ¿no? Porque de nuevo es muy interesante esta conexión de como cineastas, pues, ¿no? En donde el lenguaje no importa, o sea, en donde el lenguaje en realidad no, o sea, lo único que hace es unirnos, ¿no? Pero la pasión al cine, eso es lo que nos mantiene siempre con la misma visión, ¿no? Y eso es súper interesante. I think also Mexico is very diverse, so it's always such a great place to come film because you've got so many different different environments to come and film. You know, you've got mountains, desert, jungle, beaches, towns, cities. You know, you've got everything to choose from. So it's really like a really appealing place to come and film. Ajá, pues de nuevo eso, ¿no? Que es obviamente muy incitante, ¿no? Venir porque acá efectivamente lo tenemos todo. Y de nuevo lo que decíamos aquí en Jalisco, lo tenemos todo, tal cual. O sea, ya Guadalajara es una ciudad cosmopolita, grande, con edificios enormes que la hacen ver obviamente como una ciudad ya de primer mundo de cualquier parte del mundo. Pero también tenemos toda esta serie de locaciones que nos ponen en lo que es el México tradicional. Y eso es lo interesante de Jalisco, que tiene todo alrededor. Todo lo tienen concentrado. Entonces eso está súper increíble. Y por eso también te buscamos mucho, Dani, porque también eres un gran promotor de Jalisco y siempre nos ayuda mucho para traer más producciones. Esta es una pregunta difícil, pero bueno, también gracias a la tecnología nos estamos conectando hasta Los Ángeles, California, y Humberto Villalobos le pregunta a James, this is a hard one, say, this is kind of a, maybe I try to figure out like this kind of criticism, you can do it for get better us, okay? So 3 bad points to consider.
about Mexican production in your experience. Regards from Los Angeles. Okay. Saludos, Humberto. That is quite a tricky question because there's not that many bad things. God, man, that is hard. Let me have a think. Hang on. I'm trying to think of any of the problems that we faced, Danny, along the way. Can you think of any major things that? No, I actually no, we didn't. You know, no, at the end, no, there was no really hard times or anything that we passed. No, I guess the only thing really from like coming from internationally, into Mexico, and if you're not familiar with it and you've not worked here before, and if you're looking for something specifically, I guess it kind of is tricky because you want to know. Like I'd worked with Danny before, so when I came to do Race Across the World, you think, oh great, I know Danny, and so you kind of that relationship is already there. So it's good. I'd probably say a sort of like more advice is try and meet someone like Danny that you can kind of build up a relationship with, and that you can trust, so that you know that when you arrive in Mexico that you're kind of in good hands. Because I know that it is tricky. A good example of that is on Race Across the World, we needed we were looking for a Steadicam operator, and we didn't know any in Mexico City, but obviously we were recommended lots of different ones, and so I guess it's kind of it would have been nice if we'd have known someone specifically that we kind of had worked with before, so you can kind of go, oh, that's great, but instead you're kind of putting your trust into other people's hands, I guess. Yeah, that kind of thing. I mean, but that's not really a criticism. That's just the way it is. This is kind of something that's good to establish, is that kind of relationship. Yeah. Bueno, pues aquí para los en español, pues que afortunadamente no, él realmente no piensa en nada malo, ¿no? Realmente, afortunadamente, las producciones han salido muy bien. Si acaso, de nuevo, lo que decía ahorita es que necesitaban un operador, ¿no? De Steadicam de último momento, y bueno, pues nada, más bien fue ponerles estas varias opciones, ¿no? A presentárselas. Obviamente siempre les presentamos las mejores opciones, ¿no? De lo que sea que pidan. Y de ahí que, pues obviamente, tal vez como no lo conoce o nunca ha trabajado con ese fotógrafo o con ese operador, pues tal vez como la incertidumbre de que estás poniendo, obviamente, más bien estás confiando en su trabajo, ¿no? Pero que afortunadamente todo ha salido bien, ¿no? Y que, por otro lado, pues para él, como ya ahora para Race Across the World, cuando sabía que, más bien cuando vino y cuando sabía que yo iba a estar, ¿no? Pues obviamente el rollo de que pues ya nos conocíamos, y entonces eso lo hacía sentirse pues ya más en confianza, y que pues estaban protegidos, ¿no? Sobre todo, o sea, que sabían que estaban bien cuidados. Magnífico. A ver, aquí tengo otra pregunta muy interesante. Hay muchas preguntas sobre la comparación de la producción mexicana a la producción o la coproducción con Inglaterra. Pero creo que aquí hay una pregunta que hace Adam Monroy, que me parece muy adecuada y que se puede más o menos sintetizar. Dice, ¿cuál sería, qué podría ser una adición de la producción inglesa a la mexicana? O sea, ¿qué podríamos nosotros aprender de los ingleses, nosotros los mexicanos? Y a lo mejor también para James sería qué cree que pueda compartirnos o qué podríamos aprender nosotros de ellos mismos, ¿no? Yeah. Okay. In this case, the question it is, they're trying to know what is the difference between filming in UK and filming in Mexico. And then attached to that is, what could we change
in order to be better, in our production here, according to the level that or according to the way that you produce there. And if there is anything that we do here in Mexico that you would like, that it would be good if you apply there. Yeah. What was the first part of the question again? It was in this case, what is the difference about filming in UK and filming here? Yeah. Well, I guess in terms of the actual shows that we do, there's not, I guess essentially there's not a huge difference. In the UK, we kind of do the same things. We have our soap operas, which are a big part of British TV. We have our TV dramas, which are also a huge part of production in the UK. And then, feature films and documentaries are also, so it's very similar to what happens in Mexico. We don't have any unions or anything. There are for the crews, there are certain unions that you can be part of, but nothing like they have in America or anything. So you translate that bit and I'll have a think about what I'm going to say next. Right. Yeah. Bueno, pues que en este caso básicamente no hay como una diferencia, ¿no? Abismal o algo así en cuanto a producir, que efectivamente, bueno, en Londres pues sí generan todos estos productos, ¿no? Hay series de drama, ¿no? Hay programas de documental también, y que, estas producciones o estas dramas pues efectivamente tienen unos presupuestos muy altos, ¿no? Pero que a final de cuentas, pues es básicamente como lo mismo acá, ¿no? Entonces, realmente él no ve, ¿no? Como una gran diferencia, ¿no? Yeah, and I think one of the things that we do in the UK, which is possibly something, I don't know what it's like in Mexico, but there's probably the thing that I'd say is a good thing to take is the training and the resources that are available for when you're learning is amazing in the UK. I was certainly very lucky that I trained sort of as a BBC cameraman. So the training and the knowledge that I was getting from sort of experienced DOPs and cameramen above me was amazing. It's almost kind of, I guess it's like sort of classical sort of training, I guess, because it was kind of, you really learned the basics very, very well. It's almost, I guess, like you sort of learn the essential stuff before you kind of get too carried away with yourself. So you just get really honed in on the basics. And once you sort of nail that down, then you can start kind of experimenting and being a bit more creative. Okay. Bueno, que lo que está diciendo es que, para él fue muy importante, obviamente, su preparación. Él inició como camarógrafo para la BBC de Londres, y entonces fue muy importante para él la preparación, las personas que estaban arriba de él, el fotógrafo que estaba arriba de él, que era buenísimo y que le compartía, y que eso básicamente, esa preparación es la que hizo que llegara hasta donde ha llegado hasta ahorita, pues, ¿no? Entonces nada más decía, yo no sé cómo funciona en México, ¿no? Bueno, pero eso fue su respuesta. Okay. But I guess... Sorry, go on. Sorry, James. Just trying to get the other question. It's, what do you think that Mexican crew would learn about UK crew? Like, I don't know, punctuality, or we can be better. What do you think? I think it's a tricky question. I know there is a lot of tricky questions here, but it's interesting. Yeah. So what they could learn from us? I think maybe in different way. What is the top thing in UK crew?
Do you know what I think? I think it's kind of being able to. One of the things that this sort of the TV shows that in the UK that are that really do well are that there's almost the visual side of things isn't the priority. It's always the storytelling side of things. So I'd probably say that if you, in terms of making a TV show, is that if you can get the story to be the best thing, to be like your driving force, then and you kind of that is the best place to start. So I would probably, I mean, that's certainly something that I've learned along the way. It's kind of as sort of a younger DOP, you kind of get obsessed with making it look amazing, but if the story is no good, then no one cares really. So I'd probably say that's something that I had to sort of took me a while to learn that. And yeah, I definitely sort of like to say that's probably a big thing that I don't know what it's like, but I guess that's something that I think for all shows that are successful in the UK is they all start with really strong characters and stories. Does that answer the question? Sí, porque yeah, it is. I'm going to say this in Spanish because acaba de decir algo súper importante, ¿no? Porque con respecto a esto de la pregunta que era súper tricky, ¿no? Porque, bueno, a mí por lo que me gusta, digo, para mí son como flores todo el tiempo, ¿no? Ahorita que está hablando James cuando le hace estas preguntas, porque esto es algo bien importante sobre lo que les decía al inicio, en términos de que como, bueno, para James, que hemos trabajado en estos dos grandes proyectos, ¿no? Como les decía ahorita, ¿no? El rollo es que como son a nuestro equipo el que han conocido y como afortunadamente somos tan clavados y hacemos la chamba al 200% y nos llevamos a desvelarnos y lo que sea, de nuevo estas no son de Aokis, ¿no? Estas ojeras, pero entonces qué bueno que él en su pensamiento es, no tengo nada que decir. Pero yo, por ejemplo, yo lo que tengo que decir fue esta parte final que dijo, esta otra parte, en donde en Londres son muy clavados con la historia. Efectivamente, estéticamente, claro que va hacia tratar de conseguir él como director de fotografía que se vea increíble el cuadro. Pero si no hay historia, ya no funcionó. Y eso es algo que tienen los ingleses y que yo en lo personal eso es lo que he venido desarrollando y aprendiendo de ellos desde el 2009. Entonces, por eso hablo de mi lado. Hasta ahora que trabajé en domingo, tuve la fortuna ya de trabajar con este crew mexicano, que de nuevo fue muy interesante, pero que a diferencia del inglés, el inglés es súper clavado de estar viendo y revisando y que lleguemos a esto que decíamos del bloqueo, lo que sea, y ver todas las diferentes opciones, aun cuando sea un programa de televisión y que sea de documental. Lo analiza. Bueno, alucinante. Ya lo decía, I love your answer, even Ada said the same, but como dice decía Alfred Hitchcock, ¿no? El gran maestro, ¿qué se necesita para hacer una buena película? 3 cosas. Número 1, un buen guión. Número 2, un buen guión. Número 3, un buen guión. Tenía que ser inglés. What Hitchcock used to say, you know, what are the most important 3 things in this? The story, the story, and the story. Yeah, right. Yeah. So basically, it's the story. And I was just telling them that at my side, that's what I've been learning so much about you know, the people from London, the people from UK, you in particular. You're always obsessed thinking about the story. You know, you're always obsessed about how to connect it, or which next shot am I going to do this, or how the character I'm going to pull it into this different direction that I want, or stuff like that. You know, and not because and I'm saying just in my experience, because my most of the experience right now it has been working with
international cruise, you know. So in this case, about Mexico, that the only thing that I have done is the last movie that I just did by the end of the year, and yes, it was different about that, but it was very awesome about other things, you know. But in this thing, about just saying about the difference, it is just like that, you know. It is that. Yeah. Bueno, tenemos, ahora sí que se nos fue el tiempo. Ha sido la sesión más larga, casi 9 horas y media, 9 con 18 minutos. Perdón, 2 horas y media. Vi las 9 y dije 9 horas. Pero necesitamos dar los ganadores. Agradezco mucho a Dani, agradezco mucho a James. Thank you, James, for joining us. Of course, it's very late there in UK. Yeah, thank you so much, man. No worries. Por favor, compártenme los ganadores y quiero también aprovechar para felicitar a todos los comunicólogos hoy en su día. Muchas felicidades a todos los que estudiaron comunicación. Y aquí en breve, por favor, no sé si me pueden compartir aquí, estamos utilizando una aplicación que selecciona precisamente todos los comentarios que siguieron precisamente todos los criterios para tener esas 2 becas. Buenísimo. Entonces, aquí tengo ya al primer ganador. Dice Jorge Zip Ewan. No sé si lo dije correcto, pero así está escrito. De todos modos, vamos a poner aquí el nombre para que se ponga en contacto con nosotros y, por supuesto, poner en contacto con Danny H para que participe. Y nuestro segundo ganador, está la aplicación escogiendo de manera aleatoria los comentarios y, sobre todo, los que cumplieron con todos los requisitos. Está ahorita pensando esta aplicación. Aquí tengo ganadora Damaris Anguiano. Muchas felicidades a Damaris Anguiano y a Jorge Zip Ewan, que han ganado sus becas para el curso, el workshop de First ID. Yo los quiero agradecer muchísimo. Danny, James, thanks a lot for being here with us. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Yeah, big hug for you, man. Thank you so much for being this late. No worries, pleasure. Sí, pues. Por supuesto, quiero aprovechar para agradecer a Manuel Gómez Paz y a Nayeli Alcántara, que siempre están detrás de todas estas transmisiones. Muchas gracias por todo el apoyo y por estar aquí a estas altas horas. Y por supuesto, a todos ustedes que nos siguieron en esta transmisión en vivo. Gracias por conectarse, por compartir, por preguntar y por unirnos. Estamos con toda la intención y con el ánimo de salir adelante, que próximamente nuestra industria se reactive. Así que quédense en casa, cuídense mucho y aquí estamos para apoyar a nuestra industria de Jalisco. Que estén muy bien. Yo soy Rodolfo Guzmán, director de la Comisión de Filmaciones. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. We're just going to stay. En estos momentos, millones de personas se encuentran disfrutando de diferentes contenidos audiovisuales. Gracias a las grandes historias, nos podemos transportar a diferentes realidades. Hoy esto nos puede cambiar la vida. Pero, ¿sabes lo que implica? Detrás de la industria audiovisual hay gente como tú y como yo, que salimos a trabajar día tras día en lo que nos apasiona. Hoy no podemos salir, pero sí podemos sentirnos acompañados e incluso viajar a través de las imágenes. Apoya y consume nuestros contenidos para que cuando volvamos a salir, todos nos demos la mano y crezcamos más.